¿Qué tan significativa es la participación de la Iglesia Ortodoxa rusa en el control que Vladimir Putin ejerce sobre el pueblo ruso? Mucha. A ver, aquí hay algo que ya conté precisamente en el vídeo sobre el laicismo. Tenemos la imagen, porque además los comunistas de nuestros alrededores nos la han vendido así, de que Rusia combatió valerosísimamente a la Iglesia por sus convicciones ateas. Esto no es así exactamente, mira. Cuando Vladimir Lenin se lanza contra la Iglesia es básicamente porque la Iglesia ha sido cómplice de la explotación, la humillación, la miseria, la desesperación y la ruina de la gran mayoría del pueblo ruso rural. Entonces, la reacción de la gente en contra de las iglesias no es precisamente porque de pronto todos se hayan vuelto críticos y analíticos y analicen la Biblia y digan, no, esto está muy mal, esto es una contradicción enorme, nos volvemos ateos. No, era la venganza contra los cómplices de aquellos que les habían hecho la vida imposible, les habían robado, los habían explotado, los hacían trabajar por una miseria, los tenían en condiciones absolutamente de desesperación. Por eso también se recibe a los bolcheviques como los grandes salvadores. Son los que te van a sacar de esta situación que has vivido bajo el zar, la aristocracia y la élite económica rusa. Entendido esto, la persecución a la Iglesia es parte del enfrentamiento económico y político en la Rusia de los primeros años hasta la muerte de Lenin. La persecución sigue porque a Stalin además le conviene, porque es un enemigo útil al que puedes estar atacando constantemente y con un poder disminuido, pero cuando Alemania invade la Unión Soviética, Stalin tiene que replanteárselo. Stalin sabe, era un tipo tremendamente malévolo, pero no era tonto. Y sabe que necesita el apoyo de la Iglesia. Entonces, en 1942, si mal no recuerdo, hace las paces con la Iglesia Ortodoxa rusa para que la Iglesia Ortodoxa rusa ayude al fervor patriótico. El internacionalismo soviético se ve sustituido de pronto por el regreso a la madre patria, la Vaterland, con todo el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y esa Iglesia Ortodoxa rusa juega un papel, no sé qué tan grande, en la movilización del pueblo soviético como tal para enfrentar, soportar la invasión rusa, la invasión nazi, y proceder a echarla hacia atrás. A partir de ese momento no volvió a haber persecución de la Iglesia Ortodoxa rusa. Se mantuvieron distancias y se mantuvieron diferencias y no se le dio el poder que tenía con los zares, pero no fue perseguida. Estamos hablando de 1942 a 1991, casi 50 años en los que no hubo tal persecución. Y yo contaba precisamente cómo se hicieron de regreso con las tierras que Stalin les había quitado en la Basílica de Cristo Salvador, que está ahí en el río Moscova, a 6-7 calles del Kremlin, que se había fundado o creado esa iglesia para celebrar el triunfo contra Napoleón. De hecho, allí estuvo a punto de estrenarse la abertura de 1812 de Tchaikovsky, que celebra el triunfo de 1812 de Rusia sobre las tropas invasoras de Napoleón. Como no habían acabado la iglesia, pues pusieron una tienda de campaña una gran carpa junto a la iglesia, y allí se estrenó la 1812, que a mí me pareció una de las obras cumbre de la música. Bueno, pero esa iglesia fue requisada por Stalin, sus mármoles fueron usados para algunas de las maravillosas construcciones de las estaciones del metro de Moscú, y se iba a hacer el Palacio de los Soviets. Hubo un concurso mundial de arquitectos para hacer el Palacio de los Soviets, donde iba a ser el Congreso, donde todos los diputados de toda la Unión Soviética iban a decidir el futuro del hombre nuevo. Ahí iba a estar la tumba de Lenin, y en la parte de arriba pues una estatua de Lenin de 100 y tantos metros de alto. Nunca se construyó porque además vino la invasión nazi, los primeros
estructuras de acero que se habían puesto para los cimientos se desmontaron para hacer armas, para defenderse. Luego la convirtieron en la más grande piscina, que la presentaba Khrushchev como un gran logro para de los trabajadores, la más grande piscina del mundo dedicada única y exclusivamente al bienestar de los trabajadores soviéticos. Duró poco, pero hay fotografías maravillosas de la piscina, una piscina circular enorme. Y cuando cuando cae la Unión Soviética, se presenta la Iglesia Ortodoxa Rusa y dice: me lo devuelves. Y los nuevos jerarcas le dicen sí. Y ahí está hoy reconstruida la iglesia, la Basílica de Cristo Salvador, junto al río Moscova. Así que la Iglesia Ortodoxa ha sido aliada del gobierno soviético del 42 al 91 y del gobierno ruso hoy. Y es muy importante, sobre todo para la gente muy mayor, que es donde tiene su fuerza, sobre todo política, social, Vladimir Putin.